Tengo el sumo gusto de presentar al señor ingeniero Puyosa Audi Francisco, directivo del Central American and Caribbean Industrial Training Center de la República Dominicana. Bienvenido en su tema Visión de la potencialidad diferida aplicada en la prevención. ¿Tenemos sonido por acá? No tengo sonido, ¿sí? ¿Se está llegando? Ahí está. Perfecto. Bien. Buenas tardes. Primer detalle. Me gustaría, por favor, que se levanten un instante porque quiero ver algo. Quiero hacer una rápida revisión de lo que es nuestro concepto del riesgo. Riesgo inicial. Me gustaría, por favor, escuchar un aplauso por cada riesgo que ustedes pueden controlar. Riesgo físico. ¿Lo podemos controlar? Químicos. Serían 2 aplausos. Riesgo psicosocial. Riesgos ambientales. Ok. Riesgos mecánicos. Y vamos con el riesgo humano. ¿Lo podemos controlar? Ahí se nos complicó. Pero venimos escuchando ponencias que me dicen que sí. Un último intento. Riesgos viales. ¿Lo podemos? Vamos a ver. Una vez más, riesgos viales. Tercera vez, riesgos viales. Y con eso me aseguro, si la ponencia es mala, ya me aplaudieron. Gracias. Sí, y también vino el fotógrafo cuando aplaudieron todos, así que... Ok. Ya nos ha presentado, mi nombre es Audi Puyosa, yo vengo desde República Dominicana, venezolano radicado allá en República Dominicana. Comenzamos en el mundo de la seguridad, tal vez por allí, como en el año 2000, trabajando en industria de mantenimiento, costa afuera, proyectos marinos, subiendo un lunes a las 4 de la mañana, bajando sábados al mediodía, con suerte, si no había que redoblar, y eso hizo la necesidad de que fuéramos formándonos en diferentes áreas. En Venezuela ocurría algo diferente a muchos otros sitios, y es que en Venezuela nos obligaba la misma dinámica a hacer seguridad, a ser higienistas, a ser ergónomos, a hacer la parte de psicosociología y a armar todo un cassette amplio de formaciones. Porque así nos lo pedía la industria. Nos obligaba a tener a una persona multifuncional. Y eso es lo que nos ha llevado, bueno, a ponernos creativos. Y terminamos con un fuerte sentido de intrusismo. El asunto es, ¿y cómo está funcionando eso hoy? ¿Cómo nos lleva eso al hoy? ¿Tenemos idea de cómo funciona el espacio-tiempo? ¿Han escuchado hablar de esa teoría del espacio-tiempo, la linealidad del tiempo? Pregunto, ¿ya podemos viajar en el tiempo? ¿Podemos hacer pasos en el espacio de un punto al otro de manera instantánea? Pregunta seria, ¿podemos hacerlo? ¿Viajes en el espacio, viajes en el tiempo? ¿Lo podemos hacer? Los humanos no. Vamos a ver. ¿Hay alguien acá de Europa? ¿España? ¿Alguno tiene familia en España? ¿Sí? ¿Tenemos familia en España? ¿Le hemos llamado por teléfono últimamente? Sí, sí, llamamos para España. ¿Qué hora es en España? 5 horas, 5 horas de diferencia. Sí. Cuando usted llama por teléfono, usted no está hablándole al futuro. Pregunto, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Estamos rompiendo de alguna manera ese paradigma porque, pregunto, su trabajo durante pandemia, ¿dónde lo hacían?
en casa. ¿Y eso funcionaba en la empresa? Y sí. Ergo, a mí me tocó durante pandemia comenzar a desarrollar actividades en línea desde República Dominicana, cursos en México. Pues bien, alguien en República Dominicana estaba conceptualmente en México realizando una actividad en un tiempo diferente, porque tenemos 1 o 2 horas de diferencia. Por tanto, hoy hablar de que no hay forma de que el espacio, lo estamos violando. Estamos rompiendo las barreras de espacio-tiempo en tiempo real. No lo notamos porque esto se nos metió en nuestra vida diaria de una manera que simplemente no nos dimos cuenta. Pero lo estamos haciendo. Estamos rompiendo barreras espacio-tiempo y eso nos está afectando a nivel laboral. La seguridad ya no es solo el aquí y el ahora. ¿Qué nos habla por acá William Thomson Kelvin? Lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar, lo que no se puede mejorar se degrada siempre. Si nosotros no podemos contextualizar, si nosotros no podemos definir que de hecho estamos manejando variantes de espacio-tiempo en nuestro trabajo en el hoy día, ¿cómo lo vamos a controlar? Una de las ponencias que nos daban hace poco nos decía, mira, pero es que el teletrabajo tiene un conjunto de variables y no estamos y no tenemos cómo controlarlo, cómo saber. Sí, es verdad. Las condiciones de trabajo, cuando estaban en la empresa, ya más o menos nos habíamos imaginado cómo controlarla. Y teníamos toda una cantidad de procedimientos. Ahora que vamos al teletrabajo, hay que empezar a sacar leyes nuevas, pero a la carrera. ¿Por qué no tenemos procedimientos nuevos de cómo llevar una gestión de seguridad en tiempo real? No la tenemos. Así que esa variación espacio-tiempo hay que irla modificando. Claro, podemos medir el riesgo. Aquí me voy a dar un juego. Vamos a ver. Aquí les traje, seguramente ustedes tienen mucho en sus empresas, un riesgo. Vamos a compartirlo un momento. Quiero mostrarles acá un riesgo que les traje. Como buena persona de seguridad, por si acaso, los lentes de seguridad. Cuidado acá. ¿Lo vemos? ¿Vemos el riesgo? Y no. ¿De quiénes tengo el dato? La base de toda la nueva conceptualización. El riesgo no existe. Hemos estado viviendo una mentira. Gestión del riesgo, sí. Prevención del riesgo. No. ¿El riesgo existe? Pregunto. ¿En serio? El riesgo existe. Los peligros existen. Los peligros existen. Las máquinas las vemos, las tocamos, interactuamos con ellas. Procesos peligrosos. El riesgo. ¿Cuándo? Pues el riesgo, nuestros antepasados. Homo erectus. ¿Enfrentaban peligros? ¿Tenían cómo medir el riesgo? El riesgo es una evaluación estadística. El riesgo aparece con descartes y de ahí para acá empezamos a medir variables estadísticas, pero antes de eso, no. Y el riesgo no es algo físico, no es algo real, no es algo tangible. El riesgo es un concepto que nosotros hemos creado para tomar decisiones. Hemos visto al salir en la calle, cruzamos en una esquina y nos encontramos, no sé, una suma. ¿La hemos visto? Una suma. Y no. Nosotros encontramos unos elementos, contamos otros elementos. Mentalmente decimos, bueno, si yo pongo esto con esto, ahora tengo tantos. Pero eso no es algo que existe. Fue un concepto mental, una práctica mental que yo hago para unir dos cosas. El riesgo es básicamente lo mismo. Una de las tantas formas, riesgo, frecuencia por consecuencia. Probablemente la hemos escuchado todos. Ah, pero el riesgo es eso. Es la idea del cálculo que me permitirá a mí tomar decisiones. No es un ente, por tanto no lo puedo evitar, yo no puedo actuar sobre él. Yo lo utilizo para tomar decisiones, que es un concepto diferente. El riesgo no existe per se.
Es lo que yo utilizo, es una herramienta que yo utilizo, sea cual sea la forma como yo la evalúe, para luego tomar decisiones. Ahí es donde está la diferencia. Yo no voy a atacar riesgos, porque el riesgo no es algo que yo puedo atacar. El riesgo es un elemento que me permite identificar, señalar dónde está lo que me puede dañar. Ahora, ustedes van a la calle y alguien les dice, hey, cuidado, allá viene un autobús. ¿Dónde van a mirar ustedes? ¿Aquí o allá? El riesgo es el elemento que nos señala hacia dónde debo ver. Y si nos centramos en observar al riesgo, perdemos de vista el autobús que viene hacia nosotros. ¿Vemos ahí el cambio? El riesgo es una forma de nosotros evaluar una realidad que nos puede afectar, pero no es el elemento al que yo voy a trabajar. Hay muchas formas de medir el riesgo, muchas formas de evaluarlo. Pues bien, Bernardo de Chartres solía compararnos con enanos encaramados en hombros de gigantes. Señaló que vemos más y más lejos que nuestros predecesores, no porque tengamos una visión más aguda o mayor altura, sino porque somos elevados y transportados en su gigantesca estatura. Nosotros no estamos inventando, no estamos creando algo porque somos la divinidad. Nos basamos en lo que ya existe y lo vamos a ir mejorando. Nuestro aporte enriquece, claro, pero no vengamos luego a decir, hey, qué bueno soy. Ah, eres bueno, sí, pero ¿por qué? Porque estudiaste lo que alguien ya dijo y bien, estás montado en hombros de gigantes. Y esa es nuestra gestión. Vamos a ir creando en función de esos conceptos, de algo que ya existe. Y tenemos nuestras normas que nos dicen, hay diferentes formas de evaluar, por ejemplo, el riesgo. Esas mismas formas, ya hoy por hoy normadas, nos decía William Edward Deming, no es suficiente hacer tu mejor esfuerzo. Debes saber qué hacer para luego hacer ese esfuerzo. No es trabajar mucho, es hacer lo que es necesario hacer. Ahí es donde está la base. Por eso, a medida que vamos aplicando por ejemplo, el ciclo DEMI de mejora continua, a medida que lo seguimos aplicando, y es un ciclo, a medida que lo vamos aplicando, vamos mejorando. Es lo que nos lleva más allá. No son elementos aislados, son un patrón de ideas que vamos a ir hilvanando hasta obtener mejores resultados. Cuando ya tenemos un buen resultado, ¿qué hacemos? Pues sí, decimos, mira, hicimos todo el proceso y nos dimos cuenta. Hicimos una auditoría, encontramos desviaciones. Perfecto, ya encontraste las desviaciones. ¿Qué hacemos? Las corregimos. ¿Y luego qué hiciste? Pues volvimos a auditar. Y volvemos a hacerlo. Porque en esa iteración es donde está la mejora. La mejora no es hacer el proceso una vez, es sostenerlo en el tiempo. Ahí viene, decía Matilda, Dark Chickens. El autor, Charles Dickens, nos regaló la historia Un cuento de Navidad. Y tenemos al fantasma de las Navidades pasadas, de las presentes y de las futuras. Y esos tres fantasmas viven con la gente de seguridad día a día. Tenemos una seguridad en una gestión pasada, con sucesos registrados, con acciones que ya hemos tomado, que podemos evaluar, que podemos revisar. La revisión continua del historial. Ahora bien, eso nos da una visión reactiva. Gestión presente, condición actual, cómo estoy, las opciones de acción, mi panorama actual. Eso me da una gestión proactiva. Pero ¿y la preventiva? La que va más allá, la gestión futura. Analizar qué escenarios tengo con planificación estratégica, que no es tomar decisiones futuras, es establecer los escenarios a futuro de lo que puede ocurrir hoy. ¿Estamos mirando hacia allá? Hemos hablado de la realidad líquida, no lo mencioné con ese nombre, pero cuando hablamos de ese viaje en el tiempo, de lo que es nuestro hoy y ahora,
Eso es lo que se conoce como realidad líquida. Vemos cómo nuestro proceso de realidad actual se va interactuando con una realidad futura para otras personas, nuevo paradigma, nueva forma de analizarlo. Podemos estar en diferente tiempo, en diferente lugar. Y bueno, no todo es sencillo. Como dijimos, no lo inventamos, simplemente nos estamos montando en hombros de gigantes. Iniciamos con una total ignorancia de un tema, pasamos a una ambigüedad porque como que vimos que algo pasa, pero no estamos seguros, vamos a la incertidumbre, ok, ¿y eso cómo me está afectando? Dentro de ese mismo proceso vamos a la indeterminación, aplicamos o nos cae la ficha en el riesgo, porque tenemos que medir para tomar decisiones, y ahí es cuando empezamos a tomar los controles. Si yo no paso por este proceso, me estoy inventando todo. Programa de formación. Ah, bueno, mira, fulano lo vamos a meter en este curso. ¿Y dónde sacaste eso? Me pidieron que hiciera un programa de formación y estoy metiendo a la gente a hacer cursos. Hiciste una detección de necesidades de formación. Conociste los procesos. Todo tiene un paso a paso. Yo no voy a establecer controles si antes no he analizado todo lo previo. Y por eso el sistema también falla, porque nos ponemos creativos. Entonces, ¿qué nos dice Albert Einstein? El mundo que hemos creado es un proceso de nuestro pensamiento, el riesgo. No se puede cambiar sin cambiar nuestra forma de pensar. Necesitamos entender y modificar nuestros patrones actuales porque si no, no hay mejora. Entendamos cuál es nuestra realidad en el hoy para poder ir a un mejor mañana. Y eso nos lleva a lo que es la seguridad en nuestra gestión hoy. ¿Cómo la estamos desarrollando? Uniendo todos estos conceptos en lo que es la seguridad líquida. Ya no son solo los problemas que ocurren en la planta o que ocurren en la oficina. Ahora resulta que yo puedo tener a una persona trabajando, pero que se ve afectada por la acción de alguien más en otro sitio. Hoy tenemos que hablar de ciberseguridad. Ya el intrusismo o los errores o los problemas de nuestra maquinaria que funciona en línea no viene solo de alguien que está a mi lado o de alguien que está cerca. Puede venir de otro país, puede venir de otro continente, puede venir de otro tiempo. ¿Y eso cómo? Nos mandaron un troyano, entró a nuestro sistema hoy, pero ese sistema se va a activar, ese troyano, ese malware se va a activar dentro de 2 meses en una fecha determinada. Entonces, tenemos problemas para identificar qué pasa en diferente tiempo o en diferente lugar. En el libro Sistema de Inspección BRELAB, yo hago referencia a un concepto que es la potencialidad diferida de riesgo. Hemos estado evaluando el riesgo siempre, pero el riesgo del aquí y el ahora. ¿Qué pasa con el riesgo que pudiera afectarse, subir, bajar, por una actividad que se desarrolla en otro lugar y que nos puede afectar, o en otro tiempo? Ambientalmente es fácil de ver. Tengo un área que es atravesada por un río, mi proceso se nutre del agua del río. ¿Y qué pasa si aguas arriba hay un derrame? Algo que ocurre en otro sitio puede afectarme. Y si hay desechos tóxicos enterrados en barriles, hoy no va a afectarnos. Pero ¿y luego? A vuelta de 5 años. Estamos entrando en un terreno diferente. La realidad líquida como concepto nos lleva a evaluar, ok, cómo estoy trabajando mi gestión de riesgo, que aquí sí podemos aplicarlo, porque estoy analizando la variable riesgo para tomar decisiones, gestión de riesgo. ¿Estoy tomando en cuenta solo el riesgo real actual en el aquí y el ahora? ¿O estoy evaluando la potencialidad diferida de ese riesgo? Estoy analizando esa variable, la estoy tomando en cuenta en un mundo
hoy donde las acciones trascienden fronteras, donde lo que yo hago acá afectaría a otro sitio o en otro momento, yo no puedo centrarme únicamente en riesgo de frecuencia por consecuencia. Yo no puedo quedarme únicamente con probabilidad de exposición, probabilidad de ocurrencia y severidad. Solamente podemos mejorar. Y esto lo hacemos incorporando esta nueva visión, la potencialidad diferida del riesgo. Eso es lo que veníamos a conversar. Me disculpa si me sobró un par de minutos. Muchísimas gracias. Danos un... Muy bien, ingeniero. Vamos a... Acá estamos con ustedes. Venga, venga. ¿Quién dijo que no? Eso. Bien. Muchísimas gracias. Nos despedimos con un fuerte aplauso. Impecable la disertación del ingeniero Pujosa.